Buenas, bienvenidos un día más a Diáspora. Estamos hoy con Rafael Ortiz, Rosalía Benítez y Curro González. Dos son galeristas, él es pintor, soy su galerista. Bienvenidos a Diáspora y gracias por venir, por supuesto. Sí, gracias a vosotros. Y bueno, en primer lugar quería preguntaros qué os parece un evento como este, como Diáspora. Hombre, yo creo que cualquier evento es importante, ¿no? Si que aúna fuerzas de toda la ciudad y de un gran grupo de personas implicadas y por lo que sé, hecho toda base de esfuerzo personal, pues me parece un ejemplo, ¿no? Yo creo que los políticos deben de aprender de eso, ¿no? De que en un momento dado se pueden reunir un número de fuerzas de la cultura y crear este tipo de eventos, de encuentros que son muy importantes, ¿no? Que sí, que debe de animar, ¿no? Estoy de acuerdo completamente. La verdad es que debería servir para que bueno, de alguna manera sirva de impulso, ¿no? Que desde los estamentos más oficiales vean que realmente muchas veces con poco apoyo económico, digamos, pero con mucha voluntad y con muchas ganas de hacer las cosas, que se pueden sacar proyectos adelante verdaderamente importantes, ¿no? Por lo que veo, tampoco he tenido mucho tiempo para conocer lo que son todas las actividades, pero veo que son muchas, variadas y bueno, espero que contribuya a hacer la escena local, pero también que proyecte, digamos, a los artistas que van subiendo aquí, que pueda contribuir a eso. Eso me parece muy positivo. Sí, podemos hablar un poquito más alto. Sí, porque no me han podido estar un poquito diferente. yo creo que además todos estos actos así civiles, ¿no? De la gente que se reúne para esas cosas, es como zarandear un poquito la sociedad, ¿no? Siempre la vanguardia zarandea un poco, ¿no? Ha sido algo, es un detonante, ¿no? Que se vea que hay otras cosas, que no nos quedamos aquí, sino que hay que seguir avanzando. Y entonces, de hecho, hombre, nosotros tenemos una galería y siempre decimos lo mismo, que es la realidad, que el primer lugar donde ponen los artistas cuando ya empiezan a consagrarse es en una galería, antes que en un museo, antes que estén en las colecciones públicas y privadas. ¿Pero por qué? Porque creemos en ello y porque se hacen con bastante fe, ¿no? Es algo en lo que tú crees y al final... De hecho, la siguiente pregunta os quería preguntar acerca de cómo veis, entrando un poquito más en materia, el contexto del mundo actual del arte, funciones de vías de entrada, Esa pregunta es larguísima. Es larguísima y es se puede dilatar mucho, pero algunas claves o algún esquema que responda a lo que es la situación actual. Bueno, el mundo siempre está cambiando y a lo largo de los últimos años evidentemente se ha transformado de forma que todos hemos ido experimentando y hemos ido, digamos, siendo conscientes de que no iba como a lo mejor en los presupuestos que, por lo menos los presupuestos con los que yo comencé. Es decir, ha habido modificaciones de la manera en la que los artistas acceden al mercado del arte, de cómo su obra se da a conocer. Eso se está transformando. Es decir, que probablemente veamos nuevas formas de que eso se manifieste. Probablemente los artistas tengan que hacerse conscientes de que tienen que unirse entre ellos para también hacer esa, digamos, promoción. Las galerías también han de hacerlo en consonancia con los artistas, buscando que dentro de la sociedad, digamos, que nos rodea, y que la gente vaya adquiriendo una conciencia distinta, porque en el contexto en el que nos movemos al menos la atención es escasa y ha ido desgraciadamente menguando en cuanto a apoyos, ayuda y a consideración. Eso es lo que puedo decirte, es la experiencia que he tenido yo de ya 30 y tantos años de exposición. Y vosotros otros 30 y 30 y tantos tantos desde la otra parte, ¿no? Desde la otra parte, Desde lo que es la galería. ¿Cómo veis eso? Pues en 30 años se tiene que ver también ese cambio, lo que más ha cambiado quizá puede ser, no sé,
los Ha precios, habido mucha... también las nuevas tendencias tecnológicas. Claro, ha habido un cambio radical desde cuando empezamos a cómo ha sido la cosa en los últimos años, ¿no? Cuando empezamos prácticamente no había información de nada. Estábamos en Sevilla, pero es que allí no llegaba información absolutamente de nada, no se veía una buena exposición, bueno, rara vez, ¿no? No había información, por supuesto no había internet, con lo cual revista, cuando nada de nada. revista, una revista que llegaba... la devorábamos, ¿no? Porque una revista de arte que venía de Estados Unidos. Los de artistas Francia. lo tenían muy complicado, todo tenía que empezar a un nivel muy básico, ¿no? Después ha habido un tiempo en el que las cosas han cambiado ostensiblemente, ¿no? Entonces ha habido mucho apoyo oficial, se han creado muchísimas fundaciones, muchísimos museos. Entonces ha habido un momento como de eclosión y que todo era como mucho más fácil. Y ahora de pronto pues ha habido un parón en seco casi y ahora pues hay que replantearlo todo porque nada va a ser como antes, pero desde luego si nos quedamos con los mismos sistemas que teníamos, evidentemente la cosa no va a funcionar. Entonces entre todos tenemos ahí que tirarnos un poquito al ruedo, ¿no? Y ver cómo podemos ir inventando cosas y ver si esas cosas, algunas serán efectivas y otras no, pero bueno. Si no se inventa nada nuevo, nada va a cambiar. Y el debate de industria en contraposición al arte por el arte, ¿qué podéis aportar vosotros? Bueno, yo creo que va unido directamente, o sea, en toda la vida, en la época ha existido mecenas, ha existido... Yo creo que aunque parezca una cosa casi contradictoria, yo creo que de los últimos años, los últimos 20 años, una labor de mecenazgo importante lo han hecho las galerías, ¿no? Porque realmente tú estás arriesgando un poco todo, tu dinero, tú haces apuestas por determinados artistas que en algunos casos pues salen adelante, en otros se quedan en el camino, pero tú estás apostando. Entonces yo creo que la labor de la galería ha sido fundamental hasta ahora, ¿no? No sé si este sistema va a cambiar y ahora mismo. Estaba comentando antes con algunos compañeros de este curso, este encuentro, que realmente en los tiempos actuales, ya me he perdido un poco, estábamos hablando que realmente se crean como grandes monstruos, o sea, mega galerías, que son como franquicias, ¿no? Y esas mega galerías van a donde está el capital más potente y más empujante. Ahora, bueno, estamos hablando, no voy a dar nombre porque es feo, pero sabemos todos que son 3-4 galerías en el mundo, que una la instalan en Moscú, mañana en Dubái. Y entonces están buscando un poco lo que es el negocio currículum, ¿no? Quizás el aspecto de la galería más tradicional tiene algo más de romanticismo, por lo menos por supuesto es un negocio, hay que intenta que funcione, claro. Si no hay que cerrarlo, ¿no? Pero vamos, que aparte de eso... No preocupo. Sí. Yo siempre creo que hay una comparación que es, si se hace bien, salvando las distancias, por supuesto el tipo de repercusión que tiene puede servir para hacerse idea de lo que ha pasado y de cómo esa transformación ha hecho cambiar mucho todo el panorama. La comparación es simple, si lo haces con el mundo de la música pop, la industria de la música pop, digamos, pasa de un momento concreto de creativo, de eclosión inicial en el que, digamos, los que acceden al mercado a ese momento del musical son muy creativos. Años 60 probablemente sean los años que son el ejemplo más claro, los 70 también, y hay un momento en el que la estructura empieza a crecer porque hay un negocio y ese negocio se hace tan importante que el negocio consigue dominar tanto a lo que está saliendo, controla tanto aquello que está saliendo, que esas vías creativas muchas veces se merman y han terminado, digamos, haciéndose por vías paralelas o por otros sitios. Es decir, que han salido músicos, por supuesto, excelentes también, pero no por las vías, entre comillas, oficializadas por esa industria. En el mundo del arte eso sucede un poco más tarde. Sucede fundamentalmente en los años 80, que es cuando empiezan, a partir de un momento dado, a valorarse de manera internacional, sobre todo en el mundo anglosajón, no nos engañemos, ellos son los que tienen Estados Unidos y Inglaterra con posterioridad que se incorpora,
tienen la capacidad de tomar decisiones importantes sobre qué es lo que se valora, lo que no se valora. Y yo no quiero verlo como un demonio en contra. El mercado es una cosa que existe, que uno tiene que vivir de lo que hace. Y no hay que verlo como que eso va a impedir tu creatividad. Lo que pasa es que uno tiene que saber cómo convivir con eso. Y ciertamente también cuando se habla en abstracto no hay un mercado. Hay que también verlo de una forma muy compleja, pero existen muchas capas de mercado. Hay un mercado local que tiene un determinado nivel comercial que va en un sentido, como un mercado comercial que se superpone. Hay un primer mercado, un mercado primario, que más o menos estamos de acuerdo, que es el que forman artistas, galerías, coleccionistas, digamos, eso es básico, porque si eso funciona, digamos, tú consigues tener los medios necesarios para poder continuar haciendo tu trabajo. Eso pues ha estado funcionando más o menos bien, con altos y bajos, dependiendo de muchísimas fluctuaciones, lógicamente. Dejamos para el debate ahora un poquito más tarde, ¿Sí? que lo dejamos para el debate ahora un poquito más tarde, ya lo diseccionamos un poquito más el tema, para que me habléis ahora un poquito también de vuestro inicio, ¿no? Cómo llegáis a montar una galería, cómo consigues tú ya llegar a un reconocimiento y claro, lo que poder vivir de lo que os gusta y del trabajo que supone. Eso de palabra. Sí. Bueno, empezamos digamos que retomando una galería que existió y que iba a cerrar porque bueno, con una serie de circunstancias parecía que el proyecto no se podía sacar adelante. Esa galería era de su padre y entonces bueno, decidió que la cerraba. Y en eso pues pensamos que, bueno, lo pensó él y me lo comentó y yo estuve de acuerdo, ¿no? Que igual entre los dos podíamos intentar ver si se podía dar una vuelta a aquello, darle otra forma diferente y bueno, utilizando digamos el mismo espacio, el mismo local, el mismo nombre, pero convertirlo en otro tipo de galería, ¿no? Y entonces allí estuvimos trabajando un poco a marcha forzada, sí, para reconvertir. Casi cero. No, el presupuesto menos 3, vamos. Sí, no, y con gente, sobre todo incorporamos muchos artistas de nuestra generación. Exacto. O sea, el secreto, en cierto modo, que antes alguien me preguntaba un poco, bueno, cómo introducirse en una galería. Digo, hombre, yo creo que un artista joven debe empezar en una galería joven, en una galería que empieza, ¿no? Porque hay unas cosas generacionales, hay esa sintonía que le va a facilitar todo ese diálogo. Luego con el tiempo tú ya puedes optar a, bueno, que te mantienes joven y tal, pero ya incorporas cuando la galería empieza a funcionar artistas de otras generaciones. Incluso nosotros trabajamos con el equipo 57, que el más joven de ellos tiene 83 años y la verdad los pioneros del arte de vanguardia en España y con una trascendencia internacional. Pero eso fue acceder a ellos gracias un poco al trabajo que habíamos realizado antes, demostrar un poco que éramos profesionales, que éramos gente seria. Y bueno, eso ya. Sí, bueno, pues esa es un poco la génesis de la galería, ¿no? Después con el tiempo cambiamos ya de espacio a un espacio mayor, porque ya el desarrollo del trabajo nos pedía otro tipo de espacio, de almacén, de poderte mover con otra libertad, hacer otras exposiciones de más envergadura. Entonces cambiamos de espacio y aprovechamos para cambiar el nombre de la galería. Pero bueno, fue así como surgió. Sí, hubo un antes y un después, cambia el segundo espacio que tenemos actualmente, que llevamos ahí 33 años, ¿no? Sí, bueno, va a ser 32, 33, llevamos 32 años ahí. A final de año era 33. O sea, fue sustancial el cambio, ¿no? Porque ya tenía posibilidad de hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Teníamos un espacio, al principio era un espacio bastante digno, pero muy reducido, escueto, ¿no? sí. Eso es. Y bueno, al cambiar este espacio que tenía una actitud, vamos, los techos te daban otra proyección, ¿no? Y paredes hermosas y tal, pues eso hizo posible el que cometiéramos exposiciones de mucho más envergadura, ¿no? Bueno, de una manera creo que bastante natural. Yo pintaba, era lo que me gustaba hacer y producía obras en mi estudio cuando tenía
pocos años, porque bueno, aún estaba en la facultad entonces, llevé mi carpeta con dibujos a algunas de las galerías que había entonces en la ciudad. Finalmente empecé a vender alguna cosa, precios muy económicos, lógicamente, tal, hasta que empecé a hacer alguna exposición allí. Fueron surgiendo otras opciones que me han ido permitiendo, digamos, exponer mi trabajo en galerías, en museos, cuando ya va pasando el tiempo, algunas colectivas que se organizaron desde el Museo de Arte Contemporáneo, que en Sevilla fue un centro que fue bastante abierto a la creación que se hacía. Entonces solamente había una facultad en toda Andalucía de arte en la que coincidían pues, muchos artistas de los que queríamos entonces ser artistas, con lo cual creamos, digamos, un grupo de gente que empezó a trabajar y que no se ocupó de pensar qué se iba a hacer con ese trabajo hasta que fuese. Es decir, que se hizo de una manera como inconsciente. Este es mi trabajo, iba, lo enseñaba y bueno, pues había, digamos, quizá el entusiasmo de un periodo de tiempo en el que las cosas venían de una manera diferente. Se había salido de la dictadura, de un periodo de tiempo que también fue artísticamente bastante fecundo y bastante interesante, pero que se consiguió, digamos, que se fuera transformando por parte de la gente que entonces teníamos 20 y tantos años. Y poco a poco, de una galería a otra, de exposiciones, pues, la obra se va dando. ¿Y algún consejo que le podáis dar después de toda esta experiencia? Y tal, que tenéis, me refiero. Hay que trabajar en lo que a uno le guste y ponerle mucha ilusión y mucho entusiasmo, mucho empeño y no tirar la toalla a la primera. O sea, yo creo que es fundamental que estés muy convencido de que eso lo quieres sacar adelante. Entonces, claro, luego tienes que tener también un cierto apoyo exterior, ¿no? Quiere decir que la obra, bueno, pues que realmente interese y que te compren, como decía Curro, ¿no? Porque tienes que tener unos mínimos para poder seguir adelante, ¿no? Pero que lo fundamental es que estés muy convencido de lo que estás haciendo. O sea, si tú estás convencido, tienes capacidad para poder convencer a los demás. Si ni siquiera tú estás convencido, es como imposible, ¿no? O sea, que tienes que partir de ahí, ¿no? De una certeza total y absoluta. Esto es lo que yo quiero y por esto me voy a dejar la piel. ¿no? En el primer periodo de la galería te la tienes que dejar. O sea, estuvimos varias veces a punto de cerrar. te la Claro, tienes esto que que dices, dejar. esto es que no ves el camino, ¿no? Siempre acabamos encontrando la manera de seguir, ¿no? Sí, bueno, hay un momento en el que si todo se te pone en contra es terrible. Es decir, es verdad que si todo se te pone a favor, y yo he conocido casos también de eso, También es terrible. tampoco es lo más positivo. También es y terrible. te comento, porque probablemente es como cualquier comportamiento que tú tienes. Si en la vida todo se te viene de cara, tú no desarrollas las armas para pelear porque te ha sido demasiado fácil. Entonces, esto es un trabajo duro que cuesta mucho esfuerzo, que hay que pelearlo y que si todo se te viene en contra, evidentemente el fracaso para ti, tu sensación de fracaso te puede llevar a tirar la toalla, pero si eres capaz de tener una alternancia razonable de incentivo y de quizás de no verlo tan fácil, vas desarrollando tu obra y vas puliéndola y vas haciéndola mejor, lo cual te puede augurar a lo mejor una carrera más larga, porque en el tema este muchas veces no es tan difícil que lo es llegar como mantenerse. Es muchas veces más complicado eso, lo segundo, que lo primero. Te digo que no es sencillo, pero llegar tampoco pero muchas veces es mucho más complicado mantenerse a lo largo del tiempo.
Un colofón, ¿no? Ha sido un placer y Nada. espero que hayan disfrutado también los que vean la entrevista y muchas gracias por asistir a A vosotros.